Hola, buenas noches, Dios me los bendiga a todos, espero que se encuentren bien. Un cordial y fraterno saludo. Para mí es un gusto estar nuevamente en una clase más con ustedes, compartiendo eh, y de alguna manera enriqueciendo los conocimientos. ¿Cómo han pasado? Cuéntenme si pudieron practicar, si pudieron seguir evaluando artículos. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va la moral en este diplomado? Cuéntenme, ¿cómo estamos? ¿Se están llenando las expectativas? ¿No se están llenando las expectativas? ¿Cómo, cómo está la moral del grupo? Dice, excelente todo. Buenas tardes, doctor. ¿Existe posibilidad que en el material de apoyo, por favor, nos comparta una guía de pronto de redacción de un artículo de revisión bibliográfica? Esa es la clase de hoy. Hoy la clase va a girar alrededor de eso. Me imagino que cuando hablas de revisión bibliográfica, está hablando de revisión sistemática, pero hoy la clase va a girar alrededor de eso. Y claro que está una guía de prom, ¿sí? Que honestamente dice, dado que el material solo encuentro artículos de revisión sistemática. Lo que pasa, pues, y aquí hablo, eh, porque de revisión bibliográfica, pues lo que hacemos es casi aplicar algunos de los métodos similares. Sin embargo, bien, si para tu universidad de pronto hay una distinción ahí entre ambos, déjame yo consulto. De pronto estoy hablando desde el vacío del conocimiento y no es prudente de mi parte. Te voy a revisar el tema y si es necesario, pues incluir un prompt de revisión bibliográfica, lo hacemos. ¿Ok? Vale. Ok, vale, me alegra muchísimo. Bien, hoy tengo un tema que es muy importante y el ejercicio ya no se hace con tres prompts, se hace con un poco más de prompts. De hecho, en la vida real, aunque yo les presente cinco o seis prompts, cuando ustedes lo estén trabajando, lo más probable es que ustedes se gasten mucho más prompts, porque en cada ejercicio, dependiendo de la respuesta que dé la inteligencia artificial, ustedes tienen que ejercer una conversación orgánica con la inteligencia artificial y esa no es fácil de predefinir. Yo no les puedo decirles qué le va a decir la inteligencia artificial y no les puedo decirle qué deben replicarle o qué deben retroalimentar a la inteligencia artificial para que se pueda avanzar en los resultados de ese chat que estén trabajando. ¿Ok? Ok, vale, perfecto. Sí, mire, yo les había avisado que cuando asumí el curso, le había dicho a la corporación, y eso es un tema del docente, yo le había dicho, yo voy a ir montando el material módulo por módulo, ¿cierto? Ya pueden ir viendo módulo uno, módulo 2, módulo por módulo voy montando el material. Y este fin de semana voy a intentar hacer todo lo posible de que esté todo el material, porque para poder, este es un diplomado nuevo y sobre mí, que soy el docente, recae poder organizar un material de apoyo. Y honestamente, el material de apoyo es la guía, que ya está montada en todos, menos en el módulo 11. eh, y, pero a mí no me gusta simplemente quedarme con la guía. A mí me gustaría, pues ahí les monto videos de apoyo, literatura, ejemplos de PRON. A mí me gusta que el material sí esté como bien enriquecido. Ok. Vale, buena pregunta. User me dice, mi tesis de maestría es del 2013. ¿Cómo redactar un artículo científico a partir de ella? Vale, aquí sí vas a tener, yo no te recomendaría hacer un artículo en el 2026, hacer un artículo de resultados de investigación de una tesis del 2013. Creo que vas a tener, es decir, yo te sugeriría más bien que busques la forma de realizar un proceso de actualización de la tesis
Es decir, y lo que pasa es que uno está acostumbrado de desarrollar las tesis en el marco de los estudios formales, maestría, doctorado o pregrado. Y tenemos en la cabeza ese informe larguísimo que usualmente desarrollamos eh, en esos ciclos de formación, pero una investigación de manera orgánica, o sea, una investigación literalmente no en el marco de una educación formal, sino en el marco laboral, pues está definida por una estructura muy similar, pero de manera más sintética, es decir, ya no tenemos tanto formalismo y principalmente lo que intentamos es desarrollar un proceso lo más natural posible. De hecho, cuando uno está en la universidad y participa en convocatorias, lejos están los proyectos de ser en tesis, los proyectos de investigación que terminan con artículos con artículos publicados en revistas indexadas, terminan, terminan siendo formatos mucho más breves y pues los resultados bien, es decir, se centra en la publicación del artículo. Entonces, en ese sentido, te recomendaría más bien que hagas un ejercicio de revisión de la tesis y de cómo podrías crear nuevamente una experiencia investigativa que te permita tener datos más acordes con el tema y poder publicar el artículo con datos más recientes. No significa que no puedas tomar como base, y cuando me refiero a tomar como base, no me refiero a copiar y pegar, me refiero a que ya tienes de pronto algunos aspectos teóricos, tienes algunas reflexiones de base, pero definitivamente estamos hablando de más de 10 años. Estamos hablando de exactamente casi de 13 años y la diferencia es bastante grandecita. Más bien, de pronto sí podrías irte a otro tipo de artículo con los cuales sí puedas basar, por ejemplo, un artículo de reflexión académica, un ensayo o, ¿por qué no?, un capítulo de libro, no de informe de investigación, sino a partir de la experiencia actualizada con de pronto un ejercicio de actualización en teóricos, en antecedentes investigativos, que te permita dar lugar a una oxigenación con respecto al tema de estudio. Y si tienes mucho material porque te gustó mucho la investigación y crees que todavía están vivas esas reflexiones y que siguen siendo, esos resultados siguen vivos y que las reflexiones siguen siendo importantes actualmente, pues tampoco pues, descartes la publicación de un libro. No, ese es un archivo que está creando la herramienta allí, pero no es archivo que yo haya adjuntado. Con respecto al material, permítanme, regálenme este fin de semana para tenérselos completo y depurado. Les pido que me colaboren con eso. Vamos a dar inicio porque soy consciente que quizás el día va a ser insuficiente para lograr abordar todo el tema que vamos a trabajar en el día de hoy. Entonces, vamos a arrancar. Hoy quiero abordar con ustedes el tema de las revisiones sistemáticas, que son uno de los artículos que usualmente tienden a acompañarnos mucho en las formaciones de maestría y doctorado, y que no es necesario terminar la tesis para comenzar a emprenderlo. De hecho, ni siquiera tengo que estar haciendo una tesis para en cualquier momento de pronto aspirar a poder hacer un artículo de revisión sistemática. Eh, de hecho, cuando uno está construyendo el capítulo de la fundamentación teórica, los antecedentes investigativos, es una gran oportunidad que tenemos nosotros de poder ir repensando este tipo de productos académicos de nuestra formación en el tema de revisión sistemática de literatura. Entonces, en ese sentido, vamos nosotros a trabajar en el día de hoy. O sea, ¿qué son las revisiones sistemáticas?
Entonces, lo primero que tenemos que entender es que cuando hablamos de revisión sistemática, literalmente estamos hablando de un método, de una metodología, y que no se puede descartar como metodología de investigación porque definitivamente cumple con los requerimientos. Y pueden haber tesis que literalmente se desenvuelvan desde el punto de vista hermenéutico en, en una consulta profunda sistemática, investigaciones de tipo estado del arte o investigaciones que quizás de pronto buscan eh, generar una inspección profunda, rigurosa sobre un tema en particular desde una perspectiva interpretativa. Desde el paradigma interpretativo hay métodos que quizás están literalmente relacionados con la revisión sistemática. Como doctorando, cuando lo fui, y como doctor actualmente y como profesor de doctorado, hoy día siempre le digo a mis estudiantes, los antecedentes investigativos deben estar redactados desde una perspectiva de revisión sistemática. Es decir, que nosotros cuando estamos poniendo los antecedentes investigativos de nuestra tesis, tenemos la obligación de responder a la comunidad académica y científica a donde está expuesta nuestra tesis, que ellos reconozcan que esos antecedentes no son arbitrarios, no son lo que pude encontrar, no, que, sino que responden a un proceso riguroso, a un proceso transparente, a un proceso juicioso, eh, que responden a metodologías concretas en términos de revisión sistemática. Y yo le digo a mis estudiantes, cuando ustedes están creando los antecedentes o el estado del arte de su tesis, necesitan obligatoriamente reservar 3 o 4 párrafos para presentar las metodologías de revisión sistemática de esos antecedentes. La gente necesita saber exactamente cuáles fueron los criterios para incluir las tesis que ustedes van a mencionar, cuáles fueron los criterios de exclusión que quizás de pronto les llevaron a rechazar otro tipo de publicaciones, cuáles fueron esas palabras claves que se utilizaron, cuáles fueron esas plataformas que ustedes buscaron. Es decir, debemos dar cuenta, tenemos que hacer una rendición de cuenta de cómo fue el proceso de poder inspeccionar esa, esos estudios que ahora pues fundamentan los antecedentes de nuestra investigación. Entonces, la revisión sistemática es un método, ¿sí? Una metodología, un conjunto de procesos. Y como método sistemático, porque eh, se trabaja a partir de procesos, de tareas y de subtareas, eh, siempre van a girar alrededor de una pregunta central. Las revisiones sistemáticas buscan cumplir, como cualquier método de investigación, buscan cumplir con una formulación de problema. En este caso, con una pregunta. Entonces, en este sentido, tenemos eh, las metodologías sistemáticas. Y pues hay otro aspecto importante de la revisión sistemática y son los procesos predefinidos en términos de las responsabilidades éticas del investigador. Es decir, nosotros con la revisión sistemática debemos garantizar un trabajo exhaustivo, real, eh, y que sea transparente. Cuando decimos transparente, es que tenemos que mencionar todo. Y si utilizamos inteligencias artificiales para hacer consultas o para hacer exploraciones, o sea, todo tenemos que de alguna manera presentarlos. Y ahora vamos a diferenciar métodos de revisión y vamos a estar diferenciándolos de métodos de informe, que son dos cosas muy diferentes. Por ahí una persona venía estresada y me decía en estos días, profe, necesito hacer un artículo de revisión sistemática bajo la metodología PRISM. Entonces yo le hacía una aclaración y le decía, no, mira, no confundan las cosas, ¿sí? Hay muchas metodologías de revisión sistemática, pero Prisma no es una metodología de revisión sistemática. La metodología Prisma
es una forma, un protocolo en cómo usted presenta de manera transparente, presenta de manera rigurosa, presenta de manera ética eh, la investigación sistemática. Entonces, usualmente la metodología Prisma debe estar acompañada de un método de revisión sistemática. ¿Sí? Entonces, cuando te están pidiendo un artículo bajo Prisma, lo que te están pidiendo es que ese artículo debe cumplir con el formato, debe cumplir con el diagrama de flujo Prisma, debe cumplir con los elementos que exige la publicación de revisiones sistemáticas bajo un método Prisma. El método Prisma es la manera en cómo yo voy a presentar los resultados de la revisión sistemática. Así que los métodos de revisión sistemática son directamente diferentes, son completamente diferentes al método Prisma. Yo puedo utilizar el método Prisma con diversos métodos de revisión sistemática. Ahora vamos a hablar un poquito de ambos. Me reaccionan si se está entendiendo, me regalan una manito, un ok, van bien conmigo. Entonces, y es un tipo de documento académico y científico. Es decir, las revisiones sistemáticas constituyen una manera, ¿sí? De publicar. Entonces, existen los artículos de revisión sistemática. ¿Vale? Me dice que se está entendiendo, ¿ok? Perfecto. Entonces, vamos a continuar. Que no puedo ver las reacciones acá cuando estoy proyectando. Entonces, continuamos. Aquí le voy a pedirle perdón porque la herramienta con la que hice la diapositiva, esta diapositiva, mejor dicho, la mandé a corregir como 10 veces y en todas me cometió el error y me tocó, pues, por temas de tiempo, publicarla así. Yo les decía que todas las metodologías de revisión sistemática requieren una pregunta central. Y entre las técnicas de formulación de preguntas, hay una técnica que es muy llamativa, que es la técnica Spider o Spider, ¿sí? Que menciona los elementos que debe tener la pregunta. Por ejemplo, debe tener un contexto, una muestra, un contexto problemático, un contexto hacia donde está apuntando, porque el contexto termina en un estudio convirtiéndose en una variable moderadora o en una categoría moderadora. Por ejemplo, como el caso de ahora, si yo estoy hablando sobre las competencias 4.0 y el pensamiento de orden superior en educación básica secundaria rural, pues entonces yo tengo ahí tres categorías claras. Una primera categoría, una primera categoría que vendría siendo las competencias 4.0. Una segunda categoría que vendrían siendo el pensamiento de orden superior. Pero aunque no se reconozca de manera directa, debemos entender que el contexto en sí también termina convirtiéndose ya sea en una variable o en una categoría moderadora, porque el hecho que yo asuma, por ejemplo, la educación básica rural, que es el contexto, al mismo tiempo no solamente se queda en el contexto poblacional, sino que también representa unas características categoriales que yo debo incluir en mis estudios. Entonces, en la técnica Spider, para la publicación o para la formulación de preguntas, el que en la pregunta se incluya ese contexto poblacional es importante. La P y la I hace alusión al fenómeno de interés. Es decir, ¿cuál es ese campo? En este caso, la competencia 4.0, ¿sí? Y el pensamiento de orden superior. Es decir, ser explícitos completamente con las categorías o las variables principales que quiero abordar en mi estudio. Tenemos el diseño del estudio, en este caso, pues la revisión sistémica. ¿Y qué buscamos evaluar en esa revisión sistémica? Y pues algo que tiene que ver con el tipo de investigación, que se aborda más que todo de manera implícita, no de manera explícita.
Esta es una manera en cómo se podrían formular preguntas para este tipo de artículos. Ahora vamos a poner ejemplos. Entonces, como les decía, tenemos una pregunta de investigación que debe ser clara y definida y que debe tener una relación directa con el objetivo de la revisión sistemática. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Nosotros vamos hoy a desarrollar un PROM, así como lo hemos hecho en las otras clases. Y por ejemplo, en el ejercicio que vamos a hacer en el día de hoy, la pregunta para el artículo que vamos a crear de ejemplo es esta. ¿Qué desafíos, tensiones y barreras estructurales, pedagógicas, tecnológicas y socioterritoriales identifica la literatura indexada sobre las competencias 4.0 en docentes y estudiantes de educación básica en contextos rurales? K12 significa que va entre de sexto, desde primero de primaria a grado 11. Es decir, que quiero coger todo el contexto de la educación básica. No me quiero quedar simplemente en educación secundaria o educación media o técnica, media académica o media técnica. Entonces, la pregunta tiene que ser orientada hacia lo que queremos, en este caso una revisión sistemática que trate de abordar estos elementos. Entonces, esa pregunta de investigación va a ser ahí una piedra angular de nuestro artículo. Otra cosa que tenemos que tener muy claro en las revisiones sistemáticas es identificar un ecosistema de información. Y esto incluye dos aspectos importantes. Los ecosistemas digitales como plataformas, como software, como las bases de datos, como también las técnicas con las cuales utilizamos dichas plataformas. Entonces, ese ecosistema de información está fundamentado en tecnologías y en técnicas de consulta. Entonces, vamos a estar estableciendo qué tipos de técnicas podemos utilizar para hacer esas consultas bibliográficas. Finalmente, aparecen los protocolos de revisión. Y aquí es donde aparecen, eh, qué pena, espera un segundito. Y aquí es donde aparece de manera directa los protocolos con los que yo presento la revisión. Y aquí es donde aparecen protocolos como el protocolo Prisma. Eh, Aquí se establece, no, pero perdón, me estoy adelantando un poquito. Cuando estamos hablando aquí de protocolo de revisión, estamos hablando de los criterios de evaluación. ¿Cuáles son las estrategias con las que seleccionamos los artículos y cuáles son los criterios de exclusión de los artículos? Todavía no me voy a adelantar a los protocolos de informe. Estos son los protocolos de revisión. Entonces tenemos acá. Entonces, ¿cómo establecemos las búsquedas? Las búsquedas las establecemos a través de bases de datos, que está Scopus, hay decenas de bases de datos. Ahora vamos a estar haciendo un pequeño ejercicio. No sé si alcanzaron a hacer algo de ello con Olga, pero una de las herramientas interesantes que también nos sirve para hacer este tipo de ecosistemas de consulta es Connector Paper, ¿sí? Yo se los voy a pasar por acá. Yo creo que debieron haberlo trabajado con Olga. De igual forma, si no lo trabajaron con Olga, lo van a trabajar con Olga. Así que no me voy a adelantar muchísimo, simplemente se las voy a mostrar. Con Connector Paper, nosotros podemos eh, hacer un sondeo de palabras claves. Por ejemplo, voy a poner aquí educación 4.0, ¿sí? Y aquí me aparecen, veamos a ver, ¿vale? Le pide que me construya y me genera literalmente una red semántica de artículos que están relacionados directamente. Y aquí yo veo los artículos. Por ejemplo, aquí tengo educación 4.0, ¿sí? Y esto me genera ya aquí un patrón de consulta, es decir, con una sola palabra clave ya tengo acceso. Esto hace 7, 8 años atrás hubiese sido un trabajo larguísimo. Hubiese tenido que haber consultado una cantidad de bases de datos, montar los artículos en Atlas T para tener una red semántica
al menos cercana a esto que me acaba de crear Connector Paper. Entonces, aquí yo puedo acceder también a, al archivo. Vamos a ver, entro a la página de donde está el artículo y puedo, si es de acceso abierto, como creo que aparentemente es este, aquí aparece que leer a través del editor. Aquí me aparece el archivo para explorarlo. Y aquí tengo el texto completo. Entonces, tengo acceso a esta literatura que yo puedo ir creando. Y aquí puedo ir explorando. Por ejemplo, este es el artículo de Educación 4.0 simplificada, ideas para la enseñanza, pero también puedo ir sondeando. Por ejemplo, este es un análisis de Educación 4.0 para la enseñanza del inglés. Ahora, eh, Connector Paper en la parte de arriba me permite identificar las obras derivadas de ella y puedo hasta hacer un filtro en unas tablas, filtro por años, ¿sí? Como también los trabajos relacionados. Vamos a hacer un acorde con años, pero aquí no me está generando mucho obras derivadas y aquí podemos ver obras que se derivan de ese estudio y puedo ir organizando y viendo y especificando cómo son las relaciones. Y aquí en la parte derecha puedo automáticamente ver el artículo. Y por ejemplo, aquí entré a otro, que el 4 mayor esté contigo, creando educación 4.0. Voy aquí a gráfico abierto y él me recrea otro gráfico para ubicar en dónde está ese estudio en las relaciones semánticas de esto. Entonces, es una manera en la que nosotros podemos ir consultando. Este es Connector Paper, una herramienta maravillosa. No es la única que hace esto, hay varias herramientas que están haciendo esto. Para, quiero preguntarles, vamos a ver aquí. ¿Ustedes trabajaron con Connector Paper con Olga? Les pregunto, ¿me confirman? Dice que no. Va. Vamos a tener una pequeña práctica. Van a entrar a Connector Paper. Aquí se lo mando nuevamente. Eh, Van a Connector Paper y van a buscar una palabra clave. Vamos a tomar 7 minuticos para que prueben Connector Paper. ¿Ya? Ahí se los compartí. Van a entrar, van a poner una palabra clave de su interés, eh, de su estudio y de esta manera nos hacemos una pequeña práctica, ¿ok? Para tener un acercamiento inicial. Entonces, regálenme acá un segundito, yo pongo la pantalla que siempre nos acompaña cuando cuando estamos en práctica, que es esta. Entonces, permítame, vámonos a una práctica, ¿vale? Bien. Entonces, estamos en práctica. Voy aquí a ponerles el chat para que ustedes puedan hacer la práctica. Estamos haciendo la práctica con respecto a Connector Paper, ¿sí? Connector Paper, ¿vale? Y me cuenta. Simplemente entra, ponen la palabra. Bien, por aquí hubo una pregunta que acabo de verme. Me preguntaba, profesor, las investigaciones se desarrollan para resolver problemas. Entonces, ¿para qué se hace una revisión sistemática? Como su nombre lo dice, es hacer una exploración, revisión, ¿sí? Sistemática, rigurosa, explorar de manera rigurosa un tema en concreto. Y estas se desarrollan en el marco de una misma tesis, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a nivel de artículo, para que haga una revisión sistemática, yo le digo a mis estudiantes, si usted está haciendo un doctorado, pues usted asume un compromiso grandísimo de crear nuevo conocimiento o contribuir nuevos aspectos, tanto epistémicos como teóricos. Por eso, antes de hacer una tesis,
o antes de proponer una categoría, una de las cosas que me gusta recomendarle a los doctores es que hagan una revisión sistemática de esas categorías que quizás de pronto le están sonando por la cabeza para que puedan identificar vacíos de conocimiento. Por eso es que en todas las investigaciones se hacen los antecedentes investigativos para poder explorar esos niveles de, de, de cercanía con tu nueva propuesta, pero también esas distancias, esos vacíos que se generan. ¿Sí? Entonces vamos a ir avanzando. Veo que les ha ido muy bien lo que estoy viendo en este momento en pantalla. Para mí es muy positivo y me alegra muchísimo, mucho, mucho, mucho. Hay palabras claves que a veces necesitamos buscar palabras o en otro idioma o palabras que quizás en el ámbito académico puedan ser más cercanas. De pronto pueden haber palabras que quizás de pronto ahí en esa plataforma no tienen tanto sondeo, pero que si de pronto buscamos eh, una palabra cercana que de pronto responda a la misma intencionalidad, podemos tener mejores resultados. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Entonces, veamos acá. Acá. Entonces, identificamos bases de datos. Ya aquí hay una lista grandísima de bases de datos, Scopus, Redalit. Aquí tengo manito levantada. Uriel, ¿cómo estás, mi amigo? Cuéntame. ¿Qué pregunta Profe, tienes? buenas noches, ¿cómo está? Profe, cuando Excelente. hablan en investigación científica sobre esa metodología PICO o PICO, ¿a qué hacen referencia? Lo que pasa es que Esa como sería, sí, lo que pasa es que mira, esa sería la pregunta que tengo. sí, lo que pasa es que metodologías de revisión hay muchas, ¿sí? Entonces, y muchas de ellas responden o al autor, su nombre, responden al autor eh, a, o responden a la sigla que de pronto permitan comprenderla de manera mnemotécnica. Pues si te vas al campo de la salud, te pregunto, Oriel, eso es salud, ¿verdad? La metodología pico a la que tú hablas. Sí, es precisamente lo que le preguntaba en estos días porque me pedían en la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia la metodología PICO hace ya en el 2020, 2021. Esto que estamos viendo hoy fue el chicharrón más grande que yo tuve para hacer revisión de artículos Claro. científicos Y te hago una y ahorita pregunta. Bien. Sí, sí, esa técnica pico es para crear preguntas de investigación, ¿sí? sí, Por ok, ejemplo, y responde a siglas. Pico de paciente o problema, es decir, que esa pregunta identifique el problema, la patología del paciente, la I de intervención, ¿sí? La C de comparación y la R de resultado, ¿sí? Ahí aparece paciente, intervención, comparación y vendría la O como de objetivo, pero en su traducción sería como resultado, ¿ya? Eh, que ahí se maneja. Aquí estoy buscándola en mi celular y tengo población, intervención, comparación, resultados o outcomes, algo así, que no sé cómo pronunciarlo en inglés, pero de eso se responde. Alejandra Santos, ¿cómo estás? ¿Cómo está, profe? Bien, gracias. En mi caso, en un doctorado en la Universidad de Salamanca, me han pedido que mi revisión se basara en los dos procedimientos, que primero aplicara Prisma para todo el procedimiento de selección como protocolo y que luego a las preguntas de investigación les aplicara Peacock para hacer la identificación de la población, de si iba a usar comparación, cuáles eran los objetivos.
Así que me pidieron un- una cuestión combinada después de haber seleccionado como que el PICOC a las preguntas de investigación y de mapeo y el Prisma al protocolo de búsqueda. Vale. Bien, vamos a hacer, y no quiero que se queden con mi respuesta, ¿cierto? Solo para sumarle a lo que decía el compañero Oriel, Sí, que a claro. veces te piden las dos juntas. Sí, perfecto. Pero me gustaría, aprovechando la intervención de nuestra compañera Alejandra, a la cual le agradezco muchísimo su intervención, yo quiero ser como en términos de, muy reiterativo en términos eh, de los conceptos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vuelvo y repito, Prisma no es una metodología de revisión. O sea, tengámoslo claro. Cuando te piden a ti, no, crea un artículo de revisión basado en Prisma, Prisma se queda en el plano del informe, de cómo presentamos, ¿cierto? Pero hay diversos tipos de técnicas de revisión sistemática que quizás de nosotros podemos utilizar en el marco. Quiere decir que en lo que te estaba diciendo la universidad, te debió haber tocado aplicar una técnica de revisión sistemática, la cual de pronto pudiste haber organizado a través del protocolo de informe Prisma, ¿sí? Y que finalmente te contribuyó para que pudieras hacer la formulación desde la técnica Pico. Pero bien, yo he aprendido en esto como educador que también es muy bueno escuchar otras palabras o a otras personas. Entonces voy a invitar, vamos a invitar aquí a un invitado, valga la redundancia, muy especial. Entonces, permítanme y aquí lo invitamos. Aquí estoy con ChatGPT, voy a invitarlo acá un momentico y vamos a iniciar una conversación con él. Hola, ¿cómo estás? Hola, doctor Ever. Estoy bien, gracias por preguntar. ¿En qué te gustaría enfocarte hoy? Va- Si tienes algún proyecto en mente o necesitas alguna guía, estoy listo para echarte una mano. Vale, sí, claro. Te cuento que estás conmigo en clase. Tengo conectada a más de 280 personas en un diplomado sobre redacción de textos y hoy precisamente estamos tocando el tema de revisión sistemática. Y en el tema de revisión sistemática, pues les he querido explicar a ellos sobre técnicas de revisión sistemática, por ejemplo, como Scopus Review, que es una técnica de revisión sistemática, y la técnica Prisma. Entonces, nos gustaría que nos hablaras si la técnica Prisma, te pregunto, la técnica Prisma, ¿podríamos considerarla como una metodología de revisión sistemática? De forma precisa, PRISMA, Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis, no es una metodología en sí misma. Más bien, es una guía de reporte que establece estándares para la transparencia y el rigor en cómo se informan las revisiones sistemáticas. Mojer et al. 2009. Dicho de otro modo, PRISMA es un conjunto de criterios para asegurar que una revisión sistemática se reporte de manera completa, estructurada y replicable. La metodología de revisión sistemática, en cambio, es el proceso que se adopta para llevar a cabo la búsqueda, selección, evaluación y síntesis de la evidencia. Higgins et al. 2019. En resumen, PISMA es una herramienta complementaria para asegurar que la metodología de revisión sistemática se documente con rigor. Ok, perfecto. Eh, por poner un ejemplo, yo voy a hacer un artículo. Puedo utilizar la metodología de Scope Review y Prisma para poder presentar el informe de los resultados. ¿Me corriges? En efecto, lo has entendido bien. Puedes aplicar una metodología de revisión sistemática, por ejemplo, la Scoping Review, basada en Arx y O'Malley 2005 o el marco de Peter et al. 2015, para llevar a cabo la recolección y análisis de la evidencia. Luego, usar Prisma para estructurar el reporte, asegurando transparencia en cómo seleccionaste, evaluaste y sintetizaste los resultados. Page et al. 2021. Así, combinas una metodología concreta con un estándar de reporte. Ok, perfecto. Muchas gracias. Creo que has sido muy claro y pues has afirmado lo que precisamente le estaba diciendo. Pero dime por qué veo que se genera esa confusión conceptual
en muchas personas, de hecho, yo debo reconocer que también en algún momento asumía que Prisma era la metodología de revisión sistemática. ¿Cuál pueden ser esas razones que han llevado a esa confusión conceptual? Una razón clave es que Prisma está omnipresente en la literatura sobre revisiones sistemáticas. Al ser tan citado, muchos lo perciben como sinónimo del proceso, cuando en realidad es un estándar de reporte. Otro factor es que Prisma se presenta en un formato estructurado como checklist y diagramas de flujo, lo que se asemeja a una serie de pasos. Esa estructura, sin embargo, no define cómo se realiza la búsqueda, evaluación o síntesis, sino cómo se comunica lo que hiciste. Finalmente, en ocasiones, las personas entran en contacto con Prisma antes de conocer las metodologías subyacentes, Cochrane, JV, etc., lo que genera una asociación errónea. Es normal que se dé esta confusión, pero clarificar la distinción empodera a quienes investigan. Ok, muchas gracias. No sé si quieras despedirte, darle un mensaje, una motivación a todos estos investigadores que están formándose y puliéndose en este proceso. Claro, para todos ustedes que están en este camino, recuerden que una buena investigación no solo responde preguntas, sino que abre nuevas puertas al conocimiento. La disciplina, la ética y la pasión por la verdad son sus mejores aliados. Así que sí. Vale, perfecto. Bien, entonces yo sí creo muy importante hacer esa aclaración. Es infundamental, ¿sí? Porque donde ustedes lleguen a cometer la falla de redactar en su artículo que la metodología de revisión fue Prisma, está cometiendo un error teórico y hasta práctico. Entonces, en ese aspecto, tengámoslo bien presente, ¿ok? Veamos acá. Rodrigo, ¿cómo estás, mi amigo? ¿Preguntas? Gracias, sí, muy amable, doctor. Eres solo una pequeña observación. Claro. Esta herramienta Connected Papers me gustó mucho, no la conocía, pero justamente sometiendo la prueba me encuentro con que me está identificando un paper que fue retirado. Entonces quería hacer la anotación de que siempre es muy importante contrastar los resultados para que no lo induzca a un error, porque la herramienta me parece una maravilla, pero Claro. ese es un fallo importante, porque si uno va a usar un paper que fue retirado en la investigación, pues Ah, le puede ir terrible, ¿verdad? Con eso. Ese completamente, era mi aporte. no, Muchas gracias. completamente de acuerdo con Rodrigo. Completamente de acuerdo con Rodrigo. Y lo mencioné en la clase del martes. Yo les decía a ustedes, recuerden, siempre curaduría. O sea, no importa la herramienta que utilicemos, ustedes siempre tienen que hacer curaduría. Tienen que inspeccionar. Ahora vamos a hacer unos prompts, pero ustedes tienen que hacer un trabajo fuerte de inspección, porque el no hacerlo los expone. Y estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de mencionar nuestro compañero. Nuestra compañera Alejandra tiene manito levantada. Tengo la mano levantada para decirle que su colega nos habló en español argentino, así que ha sido cercano. Me alegra mucho, Alejandra. Pero sí está claro, creo que quedó, creo que fue muy preciso en cómo nos aclaró el tema, ¿verdad? Ok. Pamela Dávila, ¿cómo estás? Hola, Hola, profe. ¿cómo Hola a estás? todos. Buenas noches. ¿Qué tal? Mi consulta es la siguiente. Estas metodologías, es mi impresión, bueno, porque además las desconozco, se aplican más en el ámbito de la medicina, de las ciencias básicas, naturales, digamos. Hay algunas metodologías que estén más relacionadas a las ciencias sociales y humanas. Y Claro. otra cuestión más. La metodología la podemos elegir como podemos elegir, cualquier investigador elige hacer una investigación cualitativa o cuantitativa. Pero los protocolos, estos como Prisma y demás, para hacer las revisiones, no las dan desde las instituciones a las que presentamos nuestra investigación, por ejemplo, ¿es así? Sí.
Sí, sí, yo creo que has acertado en mucho de lo que has dicho. Y sí, hay cierta libertad hasta donde la institucionalidad no los permita, ¿cierto? Porque aún en el diseño metodológico, y yo se los digo a la gente, si tú vas a estudiar en una universidad y en un programa que tú sabes que tiene una fuerte influencia del positivismo, pues si vas a intentar reubicar a la facultad desde una postura sociocrítica, pues déjame decirte que vas a estar en una pelea constante. Entonces uno cuando se inscribe en la universidad es muy bueno que uno haga la investigación previa para reconocer de pronto las influencias y eso es algo que es muy cierto, aunque las universidades muchas veces establezcan libertad metodológica, hay fuertes influencias en la comunidad. Entonces, podríamos considerar que a veces hay cierto tipo de predisposición metodológica que uno termina heredando como investigador en el marco de la institución. Eh, lo mismo sucede con los protocolos. Entonces, sí, muchas veces, pues yo tengo un equipo de trabajo donde asesoramos, acompañamos, tenemos personas de todo tipo que muchas veces vienen simplemente a desbararse porque tienen una pequeña duda o una pequeña inconveniente, pues lo resolvemos como personas que ya vienen con problemas más profundos. Y cuando llegan, sobre todo en temas de redacción de artículos, usualmente llegan ya con todo las solicitudes de parte de la institución. Profesor, me pidieron que hiciera un artículo de revisión bajo la metodología tal y bajo el protocolo. Usualmente Prisma es, al menos en nuestro ámbito, es el más utilizado. Con esto no quiero decir que sea el único, simplemente que se ha generado cierta familiarización. Entonces vamos ahí, vamos aquí y avanzando para poder hacer algo de práctica. Pero muchas gracias. Ahora voy a llegar a la otra pregunta que me hiciste sobre si hay metodologías para cierto campo. Entonces, claro que vamos a ir mencionando otras metodologías. Vamos a ver acá. Bien. Entonces, vamos. Entonces, es importante también identificar si así el estudio lo requiere, repositorios de tesis. Eh, mañana deben de dar mañana la clase a las 7 de la mañana van a estar con Olga. Yo todos los miércoles y los sábados tengo clase de doctorado, entonces usualmente no puedo conectarme. Eh, y mañana van a estar con Olga. Lo más probable es que profundicen más en administradores, en bases de datos, en análisis cualitativo y cuantitativo. Entonces, con ella van a ir trabajando esos aspectos. Eh, bien, definir obviamente las biografías o los referentes y las otras fuentes de requerirlas. Hablemos un poquito, las características de revisión sistemática. Buscan evaluaciones completamente críticas, así que dependiendo los procedimientos de evaluación, es la metodología. Entonces, las metodologías de revisión sistemática definen eh, selección de qué? Selección de ecosistemas, selección de tipos de consulta, de métodos de consulta, de criterios de preselección, de criterios de selección que define. Y el otro elemento es que dependiendo de la revisión sistemática, se extraen los datos. ¿Sí? Por ejemplo, cuando estamos haciendo ciertos tipos de revisiones sistemáticas, eh, como de estudios de investigación o de estados del arte, pues usualmente extraemos datos sobre participante, objetivo del estudio, metodología del estudio, resultados, aportes vacíos hacia la pregunta que yo estoy formulando. Entonces, la extracción de los datos también está definida por el tipo de revisión sistemática que estamos desarrollando. Entonces, como les decía, hay muchas metodologías. Estas que están aquí no son todas, son algunas, ¿cierto? Entonces, ahí estamos. Yo soy del campo de las ciencias sociales
y de las ciencias humanas, tal cual como lo preguntó la compañera. Yo particularmente, sobre todo cuando estoy desarrollando una revisión sobre un mapeo categorial, es decir, estoy explorando una categoría, un concepto, una variable eh, o, o- o un tema en particular, me gusta utilizar muchísimo, creo que es la que más he utilizado, Scopus Review, esta, porque es bastante sencilla a la hora de aplicar para hacer sondeos de ciertos campos de estudio. Pero, por ejemplo, tenemos diversos tipos. Mira, por ejemplo, a nivel de sociales está la metaetnografía, que son síntesis cualitativas interpretativas. Tiene su manera, de pronto estamos haciendo sondeos de investigaciones cualitativas que busquen o que tengan una riqueza no empírica, sino completamente arraigada al contexto social, a los imaginarios sociales, a las subjetividades, intersubjetividades, generando síntesis cualitativa desde el círculo hermenéutico, pues tenemos a metaetnografía, ¿sí? Para las ciencias empresariales tenemos revisión sistemática para la gestión y la administración, ¿sí? Para hacer revisiones de revisiones, es decir, cuando hacemos, este es muy cercano a los estados del arte, Umbrella Review, es decir, ¿cuándo hacer una Umbrella Review? Cuando muchas veces yo quiero de alguna manera crear esa sombrilla en un campo de estudio, es decir, qué sostiene o qué cubre o bajo qué cobertura está tal tema que yo voy a investigar. Entonces ahí está. Sí, muchas de estas quizás no tengo la suficiente experticia para abordarlas de manera individual y profunda cada una de ellas. Pero el prompt que he diseñado es un prompt que podrían adaptar con mucha facilidad, no importa la metodología. Y vuelvo y repito, no digo que estas sean todas las metodologías que existen. Muchas de estas metodologías están directamente relacionadas con un campo de estudio concreto, con la salud, con el derecho, eh, con X o Y tipo de área disciplinar o de revistas. También las revistas se casan con cierto tipo de métodos. Carlos, ¿tiene manito levantada? Cuéntanos, amigo. Doctor. Eh, Profe, muy buenas noches. Yo le consulto algo, sin embargo usted ya lo contestó parte. La revisión en materia de criminología, política criminal o dogmática penal, digamos que son como los saberes que informan el área que yo me dedico, que estoy tratando de acercarme, crecer en la investigación. ¿Hay una metodología de manera en particular o esta metodología en ciencias sociales genéricas nos sirven para ello? Bien, pues, eh, tengo que ser completamente honesto, no estoy directamente relacionado con el campo de la criminología. No obstante, vuelvo y repito, si hay intencionalidades eh, concretas, por ejemplo, quiero estudiar cierta categoría que está surgiendo en el campo de la criminología, lo más probable es que te pueda servir un Scopio Review. Pero si de pronto estás haciendo un sondeo o una revisión sistemática, por ejemplo, de casos, ¿sí? O una revisión sistemática, por ejemplo, en el campo del derecho sobre jurisprudencias que han surgido en diferentes contextos pues ya lo más probable es que existan metodologías sistemáticas propias de ese campo. Y el primer prompt que vamos a hacer en el ejercicio apunta hacia eso, apunta hacia tener la posibilidad de poder preguntarle en un campo determinado, hombre, regálame las técnicas o las metodologías. Pues, partamos de hecho, si usted está aspirando a publicar en una revista y la revista tiene la línea de revisión sistemática, ¿qué le recomiendo mucho? Hombre, que revise. Y si la revista está sugiriendo unas metodologías, traten de seleccionar unas de ellas. ¿Por qué? Porque si ellos están yéndose por ese tipo de metodologías de revisión sistemática, quizás están directamente relacionadas con las rúbricas de evaluación de la revista. Lo mismo sucede con las universidades.
Entonces, yo les recomiendo que se vayan por allá. Si definitivamente no hay ningún tipo de predisposición metodológica, sino que dicen revisión sistemática y que usted tenga toda la libertad de hacer la revisión que usted quiera desde la metodología que usted quiera, entonces ya puede preguntar en ese primer prompt que vamos a utilizar que la inteligencia artificial te presente 3 o 4 de las revisiones sistemáticas que podrían ser más eficientes a la pregunta que tú estás desarrollando, desde los intereses que tú estás buscando. ¿Sí? Y eso lo pueden hacer. Ok, vamos a continuar. Entonces, vamos a ver. Entonces, yo voy a hacer un pequeño ejercicio con una de esas metodologías, que es Scopus Review. El Scopus Review lo que busca es hacer un mapeo sistemático en un campo de estudio, ¿sí? ¿Qué busca? Crear una cartografía de conceptos, fuentes y vacíos respecto a un tema, ¿sí? Y desde la actualización que tuvo de Levat en el año 2010, que terminó refinando esas etapas que Arcey y Omaye desarrollaron, entonces tenemos claramente que eh, se han adicionado, por ejemplo, aspectos que permitan generar mucha consistencia en los resultados del Scopy Review. Entonces, ahora vamos a estar viendo un poquito sobre ellos. Y pues bien, esto se le suma el protocolo Prisma para presentar, para presentar los resultados de dicho mapeo sistemático. ¿Sí? Entonces, esto parte de una pregunta amplia general, se define el método sistémico de consulta de los datos recolectados y finalmente se reporta todo a través del reporte Prisma. ¿Sí? Entonces, aquí donde aparece ya las características de los informes, todas, no importa la metodología que usted utilice, una de las cosas que se espera de la revisión sistemática, no importa la metodología, es el informe de transparencia. ¿Qué se espera? Que haya transparencia, credibilidad, eh, ética en cómo se desarrollan eh, las, el proceso de inspección sistemática. Y aquí donde aparece Prisma como uno de los protocolos para presentar esto de la mejor forma posible. Entonces, ¿qué es Prisma? Prisma son las directrices o son un conjunto de directrices que permiten presentar de manera rigurosa y confiable el método o la revisión sistemática. Entonces, ¿cuál es el principio lógico de Prisma? Transparencia. Y cuando uno habla de transparencia, habla de que se vea todo, que yo muestre todo, muestre cómo consulté, cómo seleccioné, cómo eliminé, ¿sí? Y estos artículos de revisión, cuando usted lee un artículo de revisión, se va a dar cuenta que el 40% del artículo, muchas veces hasta un poco más, terminan centrados en, en la metodología, ¿sí? En explicar cómo se consultó, qué inconvenientes se tuvo, o sea, donde se cuenta todo. Y el resto del artículo ya son las discusiones que se derivaron, los resultados y las discusiones que se derivaron de esa consulta y que buscan darle respuesta de manera directa a la pregunta. ¿Sí? Entonces, la metodología Prisma busca transparencia, busca minimizar los sesgos, presenta flujogramas del proceso, busca síntesis clara. No es una tesis donde nos vamos a explayar con 40, 50 páginas porque vamos a tener mucha inconveniencia a la hora de buscar. Y se busca obviamente tener consistencia con los resultados. ¿Sí? Y una de las cosas que usualmente vemos
en el protocolo Prisma son los famosos diagramas de flujo Prisma, donde se presenta, por ejemplo, se parte de cuántos artículos, se revisaron. O sea, o por ejemplo, yo hice un sondeo en Scopus, hice un sondeo a través de metadatos, a través de metodologías de consulta y resulta que, así como cuando uno hace en Google y pone algo y dice, no, yo encontré, para esta palabra que pusiste, encontramos eh, 30.000 resultados. Entonces, pues bien, ¿cuáles son los criterios que tengo yo para poder filtrar y no tener que revisar 80.000, 8.000 o 200 o 300 o 500 artículos? Entonces, una de las cosas que se definen es, oye, criterios de filtros. Entonces, perfecto, en los criterios que yo definí, era eliminar los que no tengan relación directa con el contexto. Entonces, en este caso, pues, habla sobre competencias 4.0, pero a nivel universitario. De pronto no me interesa para poder responder la pregunta y voy eliminando, ¿sí? Que me encontré artículos que estaban en una base de datos, pero también aparecían en otra base de datos del mismo artículo, ¿sí? Entonces, de alguna manera me generó una duplicidad. Entonces, voy eliminando los duplicados. Y todo esto hasta que yo me pueda quedar con un número de artículos. Finalmente, haciendo ese proceso de selección, de eliminación, de depuración, al final me quedé con 30, 35, 40, 25 estudios. Y estos son los que ya definitivamente voy a analizar a profundidad y de los cuales voy a estar sacando los resultados de la investigación. ¿Sí? Esperen un segundito. Entonces, vamos a ver. Vamos a hacer ahora ejercicios un poquito más sencillos. Estoy muy convencido que estos 45 minutos no me van a alcanzar para hacer todo el ejercicio. Entonces, lo que hagamos hoy, lo vamos a continuar el lunes. ¿Ya? Hasta donde lleguemos, vamos. Quiero preguntarles, ¿hasta aquí se ha entendido lo que este servidor ha explicado? ¿Me comentan, porfa? ¿Van bien conmigo? Ok. Efraín, tienen manito levantada, amigo. ¿Cómo estamos? Doctor, muy buenas tardes. Una pregunta concreta es, veía en la última esquema que planteaba que la búsqueda partía de más de 8.500 registros en su búsqueda, ¿no? La pregunta sería si no hay todavía mucho ruido con ese número tan alto y habría que refinar la cadena de búsqueda en los repositorios para trabajar con un universo menor. Yo lo Sí, que sabía es que entre 30 y 300 artículos es un número prudente para poder hacer el cribado. sí, sí, completamente de acuerdo contigo, Efraín. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿cierto? Ese ejemplo me lo puso precisamente la inteligencia artificial con la que, de hecho, ese gráfico no es el del diagrama de Prisma, sino que, pues, cuando estaba haciendo la presentación le pedí que me simulara un diagrama de flujo Prisma y la inteligencia artificial me lo hizo de esa forma, ¿cierto? Pero todo depende del ecosistema en el que se estén haciendo las consultas, ¿cierto? Eh, Porque podrían haber, vamos a intentar buscar un diagrama de flujo real, diagrama de flujo prisma, diagrama prisma. Vamos a ver si aquí encontramos uno. Vamos a ver, aquí tengo uno. Busquemos este. Sí, sí, yo particularmente estoy completamente de acuerdo con lo que tú acabas de decir. Pero mira, por ejemplo, mira este ejemplo. Esto es de un artículo publicado, no es mío, valga la redundancia. ¿Ves? Curiosamente tiene 8.517 y para finalmente con 21 este artículo, no sé si es un ejemplo honestamente. Aquí aparentemente texto completo disponible. No sé si en qué, vamos para ver el artículo, ¿sí? Yo sí estoy de acuerdo, me parece que es bastante, mire que es una publicación
Y aquí está en el marco de la publicación el diagrama prisma. Entonces, eh, yo he visto tesis, yo he visto diagramas, o sea, yo estoy o sea, parto de esta premisa, yo estoy de acuerdo con lo que dice el compañero. O sea, que me aparezca a mí 4.000, 2.000 me parece súper exagerado, ¿sí? Pero ahora como hay tantas herramientas, entonces las herramientas hacen las consultas, entonces la exploración preliminar, yo simplemente le doy un comando, le digo, mira, elimíname los que no tengan que ver con esto, con esto, con esto, con esto, con esto, y él hace el filtro y finalmente me entrega un número reducido. Pero aún así, creo yo que quizás de pronto ponerlo genera, como dice el compañero, ruido, ¿sí? Pero no se sorprendan cuando vean ese número en muchas publicaciones. Ahora, y también lo han dicho, eh, gracias, tienen toda la razón. Me están informando, profesor, no se le ve la pantalla. Tiene toda la razón. Bien, aquí le estaba mostrando precisamente un ejemplo muy similar. ¿Sí? Yo puse en Google, sino que ustedes no me vieron porque yo no tenía que compartir la pantalla. ¿Sí? Puse en Google diagrama prisma y me apareció de entrada este artículo. Un artículo, vuelvo, repito, no es mío, es de unos autores, no sé de dónde puedan ser. Ese es como Universidad que Confederación Americana de Urología. ¿Sí? Es española, es europea este artículo. Y aquí vemos, por ejemplo, esto lo acabo de consultar, es decir, cuando el compañero me hizo la pregunta de vamos a explorar algunos, lo puse en Google y me salió. Entonces tenemos aquí identificación, ¿sí? Aquí tenemos precisamente 8.517 para finalmente pasar a 25. Estoy completamente de acuerdo, genera como ruido, genera como que... Y este diagrama como lo tienen no me gusta, porque a mí me gustan los diagramas que cuando yo hago este diagrama identifico el proceso, por ejemplo, no paso de 8.500 a 25, sino que vamos generando, aquí pues se eliminaron duplicados, ya no son 8.000, por poner un ejemplo, sino que quedaron ya 3.000. Y resulta que descartamos por X cosa y ya no quedaron 3.000, sino que quedaron 600. Y pues bien, y se aplicó un nuevo filtro y terminaron quedando 30, 40. Entonces, eh, es, es, es eso por ahí también. Sí, vamos para ver si aquí, yo puse Google y aquí me aparecieron varios. Vamos a ver si acá, vamos a ver si aquí si alcanzo a ver otros que de pronto nos sirvan de ejemplo. Pues vamos a ver este. Este nos pone identificación. No, pero este está en blanco. Este es como una plantilla. No nos muestra, no nos muestra. Porque este está vamos para ver. Mm, Diagrama. Veamos. Estos son el mismo. Vamos para ver. Por ejemplo, este. Aquí nos muestra. Se identificaron 600 estudios, ¿sí? Registro eliminado antes del cribado, ¿ya? Mire que hicieron el filtro por año y de ahí, de esos 601 quedaron 56. Entonces, es como más, como dice el compañero, es más creíble. Registros excluidos manualmente por el investigador terminaron siendo 17. Documentos recuperados en la búsqueda, 39. Informes de exclusión, aquí me dicen. Documentos evaluados para la elegibilidad, 29. Informe de exclusión, 15. Entonces aquí van viendo, por ejemplo, pasamos de 601, aquí se eliminan un número, no lo menciona, pero se le elimina un número significativo. Después quedan 56, él hace una eliminación manual. Regáleme un segundo.
Quedan 39. Acá informa que unos artículos que tienen información incompleta los eliminaron dos. Investigaciones relacionadas con cuestiones de gestión financiera, 8, pero no sé por qué aquí se dieron cuenta de eso cuando de pronto en la parte de arriba hubo criterios que quizás de pronto hubiesen llevado a que ahí se eliminara. Documento evaluado para la elegibilidad, 29. ¿Sí? Y finalmente, informes de exclusión, estudios que no analizan metodológicamente la evaluación financiera. Y finalmente terminan haciendo un análisis de 14 estudios, que es con los que ellos terminan haciendo su investigación. Entonces ahí está. Vale. Tengo a Alejandra Santos la mano levantada. Hola, Alejandro. ¿Le puedes echar la crema? Hola. ¿Le puedes echar la crema con el cepillo de dientes? Ok. Bien. Tiene manito levantada. Hola. Bien. Entonces vamos a arrancar con Profesor, sí, profesor, dígame. Le escucho. María, Hola, buenas María. noches. Ay, profesor, la inquietud que tengo en relación al uso adecuado de la inteligencia artificial es que cuando tenemos una amplia o muy amplia base de datos, es ideal utilizarla para el análisis y los resultados, ¿verdad? Pero cuando tengo una amplia, como vimos en estos ejemplos que vimos de la bibliografía, una bibliografía tan amplia, ¿cómo puedo apoyarme con ella me volvería loca con tanta bibliografía? ¿Cómo hago para manejar esa cantidad tan grande de información? Y es bibliografía, no es una base de datos que ella me procese y me dé un resultado. ¿Cómo se maneja esa parte? Por favor. No sé si me Pues expliqué, profesor. hay algoritmos. Sí, sí, sí te entiendo. Pero lo que sí quiero decirles a todos es que no esperen ese tipo de soluciones en algoritmos sencillos, ¿cierto? Por ejemplo, eh, hay uno que es Opus, ¿sí? De Claude, que está en la versión paga de Claude, que sería muy bueno para hacer ese tipo de trabajo, ¿sí? Ponerlo, hacer un filtrado bien amplio de información. Lo podría hacer también con ChatGPT, pero en la versión, eh, pues en la mejor de las versiones que yo pueda acceder a ella. Igualmente, las inteligencias, porque eso habla, lo ha dicho muy claramente, recursos. Entonces yo no pretendo que yo ponga, hazme un sondeo de la literatura y en 10 segundos ya me tiene la matriz. No. O sea, si yo activo todos los recursos algorítmicos, por ejemplo, estoy en Claude, activo Opus, activo, por ejemplo, investigación, activo, o sea, me estoy yendo con todo. Y lo más probable es que la inteligencia artificial se demore media hora, una hora. Mira, para ponerle, estoy evaluando, hoy como a las 3 de la tarde, puse a hacer un proceso con una inteligencia artificial. Y antes de comenzar la clase, 6:30, todavía no había terminado. Ya, por eso son algoritmos que son pagos y que no son relativamente económicos. ¿Sí? Entonces, y así hay plataformas, pero vuelvo y repito, pues bien, hagamos que yo me voy a gastar, póngalo usted $40 o $60 en una consulta con la inteligencia artificial, ¿sí? $50 en una consulta que son 180,000 pesos y en 3 horas voy a tener la respuesta con un buen prompt, obviamente. Eh, Téngalo por seguro que para mí es más que yo dedicarle una semana de trabajo, o 2 semanas, o un mes, o 2 meses. Yo cuando estaba haciendo el doctorado, estas herramientas no servían. Pues obviamente me tocó dedicar mucho tiempo para esto.
qué pena con usted. Esto me tiene bien acabado esta semana. Perfecto. Entonces, vamos a hacer nuestra primera práctica hoy. La iniciamos hoy y la terminamos el lunes, ¿ok? Porque vamos con calma. Entonces, este prompt lo he ido, es un prompt, vamos a repetir, es un prompt básico y genérico. Eh, Sin embargo, espero que ustedes puedan eh, ampliarlo. Entre más información ustedes le den a la inteligencia artificial, ella va a trabajar de mejor forma. Por ejemplo, imagínense que esta revisión sistemática esté asociada a un proyecto de investigación que estoy desarrollando. Yo puedo, de pronto, eh, si se requiere, una síntesis de la investigación, presentársela para que de pronto reconozca aspectos contextuales de la investigación. Entonces, como les decía, como les decía, eh, necesitamos no quedarnos simplemente con lo que aquí se trae, sino que ustedes puedan ampliar y puedan profundizar. No sé ni qué estaba diciendo antes de que entornudara, así que les pido que me excusen. Entonces, comenzamos. Ah, ya me acordé. Recuerden que los primeros prompts son de entrenamiento. Entonces, vamos a hacer un artículo de revisión sistemática. Entonces, lo primero que voy a explorar técnicas para que no se queden con Scopus Review o cualquier otro. Te le digo, actúa como experto en redacción de artículos científicos, en redacción de artículos de revisión sistemática y de manera inicial, le voy a decirle, preséntame una matriz con las técnicas más reconocidas y aquí puede poner el campo. Vamos a poner aquí campo de las ciencias sociales, o en mi caso ciencias de la educación, porque el tema que voy a trabajar tiene relación con ciencias de la educación. Para la redacción de artículos de revisión sistemática, me vas a presentar la técnica, en una matriz me vas a presentar el nombre de la técnica, autores que respaldan la metodología de revisión sistemática, las características. Para no llenarme de técnica, vamos, voy a dejarlo así. Ya ustedes eh, pueden adaptarlo a sus necesidades. Vamos a ver aquí. Sí, en mi caso, dice, preséntame una matriz con la técnica más recomendada para la redacción de artículos científicos de redacción y mapeo de campo. Vamos a darle así. En mi caso, voy a ejecutar para ver. Sí. Lo que pasa es que aquí en clase yo no puedo activar porque si no se demora mucho y perdemos mucho tiempo. Entonces voy a irme por el algoritmo no confiable, pero más rápido, porque si no, aquí me quedo esperando a que la inteligencia artificial me responda. Ay, a muchos les gusta cuando la inteligencia artificial hace esto, que nos entrega dos opciones. A mí casi no me gusta, porque no me gusta decidir. Pero bien, aquí me está generando la respuesta. Veamos. Se quedó ahí como quieto. Vamos a aplicar con otra inteligencia artificial por si esta está fallando. Perplexity. Vamos a ver. Dejémoslo que responda. Veamos. Aquí me está generando la matriz. Entonces aquí tengo revisión sistemática clásica, que es Prisma
pero no es un método de revisión sistemática, lo tenemos ya claro. Mira que aquí me está diciendo, no es un método, sino un estándar de reporte, pero entonces, ¿para qué lo pone? Está Scopus Review, que ya se los mencioné. Aquí me está generando varias técnicas. Ustedes pueden escoger la técnica que ustedes lean para qué sirve. Por eso es que yo les pedí aquí características de la revisión sistemática, características de la composición del artículo científico. Ya ustedes aquí pueden escoger cuál es que más les gusta. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso me está generando un mapeo de investigación. Yo me voy a ir por Scopus Review, pero ustedes pueden ir con cualquier otro método. Entonces, vamos a hacer al menos dos prompts para irnos a práctica. Después viene el prompt 2. Le digo, considerando que deseo desarrollar un artículo donde de investigaciones de alto impacto a nivel doctoral que no superen los 5 años, donde se pueda reconocer los principales desafíos, tensiones, dificultades y retos de las competencias 4.0 en docentes y estudiantes de educación básica. Digo, considerando la matriz de métodos de revisión y seleccionando de ella la metodología Scopus Review, aquí le digo cuál escogí. Tiene que decirle cuál método escogió. Y articulando con la metodología Prisma, sin intención epistemológica como guía de reporte, de manera inicial construye una matriz con el planteamiento PCC. Este planteamiento PCC es de Scopus Review, donde se presentan, por ejemplo, unos aspectos ahora cuando lo ejecutemos van a ver, de contexto y presento la pregunta de investigación, qué desafíos, tensiones que son propias. ¿Vale? Entonces, vamos a copiar este primer prompt, vamos a ejecutarlo aquí, donde ya yo selecciono el tipo de revisión sistemática que voy a hacer para mi artículo. Vamos a ejecutarlo. Entonces aquí lo tengo. Me va a generar la matriz. Entonces aquí dice matriz de formulación. Entonces tenemos aquí PCC, 1, población. Entonces se define participante o grupo de interés que constituyen el foco de revisión. En este caso, para mi artículo son docentes y estudiantes de educación básica. ¿Sí? Posibles descriptores o términos de búsqueda. Teacher, aquí me genera palabras claves para mi revisión. Eh, Conceptos. Se identifican las variables de estudio. En este caso, competencia 4.0. Aquí me genera las competencias y las dimensiones que éstas tienen y las palabras clave asociadas a ellas. Contexto. Entorno social e institucional. Entonces, escuela ubicada en contextos rurales. Y aquí me genera otras palabras claves para esto. Delimitación temporal. Yo puse publicaciones de 2019 a 2024, aunque yo puse 2026. Tipo de evidencia, artículo científico indexado y resultados esperados. Ahí tengo, este es el PCCC y los otros ya son aspectos que me adicionó la inteligencia artificial. Entonces vamos a hacer estos dos prompts para irnos a práctica. Voy a pasarle aquí el prompt número 1. Todos se los voy a pasar por aquí por el chat, pendiente para recibirlos. Prompt número 1. En la carpeta 6 van a encontrar este archivo completico. ¿Sí? Vamos a ver. Y el prompt 2. Para irnos a nuestra práctica del día de hoy. Y el prompt 2, que quizá me se lo voy a pasar. Con la respectiva pregunta. Ahí les acabo de mandar los dos prompts. Prompt 1 y prompt 2. ¿Ok? Los tienen ya en sitio. Voy a poner la clase. Por favor, en breve me comentan cómo se han sentido en la clase de hoy, si ha sido explicada de manera correcta de mi parte.
Eh, y si tienen dudas u observaciones, también lo pueden hacer. Y la última parte es la pregunta, que es esta. ¿Ok? Entonces vámonos a la práctica, ¿ok? ¿Vale? Adapten a sus necesidades. Lo que dice que muy bien. Así es. Entonces vamos a ver si alcanzamos a hacer un par de prom más. Entonces el prom, ese es el prom número 2. Ahí viene el prom número 3. Pero antes del 3, el prom 3, vamos a hacer esto. Considerando la metodología de Scopus Review, que es el artículo que voy a hacer, le digo, crea una matriz con la estrategia de búsqueda aplicada para la revisión de alcance, asociada a mi artículo. Prioriza bases de datos. Entonces, con este prompt, lo que voy a hacer es que él me organice la estrategia de consulta, la estrategia de búsqueda. Vamos a aplicar el prompt número 3. Vamos a aplicarlo. Él me va a generar una matriz. Esta tablita, usualmente tenemos que ponerla en el informe. En el informe tenemos que identificar qué bases de datos vamos a buscar, en este caso Scopus, ¿ya? Y esto es importante, los códigos con los cuales vamos a hacer la consulta o que la inteligencia artificial en este caso va a hacer la consulta. Aquí me lo está generando. ¿Sí? Entonces aquí me generó esta tablita de seguir el proceso. O sea, esta tabla, vuelvo y repito, quiero ser claro con ustedes. O sea, para yo tener más o menos confianza, debo activar todo. Pensamiento avanzado, eh, investigación avanzada. O sea, debo activar todo porque esto no lo puedo hacer sino con lo mejor del algoritmo. ¿Ya? Entonces vamos ahora a hacer la consulta. La consulta, esto viene siendo la consulta bibliográfica, la exploración de literatura. De literatura. Entonces, considerando la metodología de revisión sistemática antes asumido y la pregunta general del artículo y en ella las palabras categorías, realiza una inspección profunda y reconociendo el informe Prisma identifica los datos del diagrama de flujo. O sea, lo primero que le estoy diciéndole aquí es que, porque él va a hacer el proceso, pero no me lo va a informar. Yo necesito que me lo informe. Le digo, considerando la metodología de revisión sistemática antes asumida, que es Scopus Review, y la pregunta general del artículo, y en ellas las palabras, categorías o variables claves, considerando las estrategias de consulta, realiza una inspección profunda y reconociendo el informe y considerando el informe Prisma, identifica los datos eh, exigidos en el diagrama de flujo Prisma. Con relación al artículo, si estudio explorado la preselección, los duplicados y la eliminación por criterios de exclusión y finalmente los seleccionados. Entonces le estoy pidiendo que me cree una matriz con los datos de la diagrama para poder crear el diagrama Prisma. Después le digo, construye una matriz con los estudios finalmente seleccionados. Voy a ser claro con ustedes, ¿sí? Es decir, ¿yo aquí qué haría? Yo aquí literalmente lo llevaría al nivel de preselección, de tal manera que me arroje unos 40, 60 artículos para ya yo a mano de pronto hacer un filtro y finalmente quedarme con 30 o 27 o 20 artículos, dependiendo de lo que quiero hacer, para no, para de alguna manera pues hacer esa veeduría y ese trabajo. Entonces le estoy pidiéndole, vamos a ponerle aquí, le estoy pidiendo autor, cita según APA, título del estudio, estoy pidiéndole una información para esos estudios. Vamos a ver este segundo que me da. Obviamente que estoy utilizando el algoritmo más rápido por efecto de tiempo aquí en esta clase,
me va a responder casi de manera inmediata, lo cual hace que la respuesta no sea para nada confiable. Pero simplemente quiero simular la respuesta para que ustedes vean. Y ya el día lunes comenzamos ya a hacer la redacción completa. ¿Sí? Usted me está generando, se identificaron, mira, se identificaron 624 estudios. Esto no es confiable. Me lo hizo en menos de un segundo. Con los algoritmos avanzados y profundos se puede demorar hasta media hora o más. Registro identificado en otras fuentes 96. Total 720. Depuración. Se encontraron 138 artículos repetidos. Registros restantes tan eliminados 582. ¿Sí? Eh, el, el cribado, ¿sí? Registro excluido por títulos, resumen, que no pertenecen a educación básica, que no son rural y que no son competentes digitales, 401. ¿Cuántos quedan? Quedan 181. Elegibilidad, textos completos evaluados, 181. Excluido por criterios metodológicos o temporales, por el tema del año, porque no son empíricos y no son indexados, 137. Finalmente quedaron 44. Esto es, esto es lo que es la revisión sistemática, ¿sí? A partir de todo lo que hemos hecho hasta el momento. ¿Sí? Y aquí me presentan los estudios escogidos. Mira que en este algoritmo me entrega 2, 4, 6, 8, 10. De los 44 que aparentemente escogió, quiere decir que hay mucha, falta mucho por entregar. Y esto pasa porque definitivamente tengo que activar unas funciones especializadas para la búsqueda, ¿sí? Entonces, vemos claramente. Voy a regalarle estos dos prompts. Este prompt, pues, que este sería no, el 3 y el 4, para que ustedes lo puedan practicar, ¿ok? No vayan a comentar nada en el chat por un momento, para que pueda pegar los prompts bien. Por favor, no comenten. ¿Sí? Y el prompt 4. Y ese prompt 4 lo dividiría en dos. Voy a hacer primero este. No, pero es que tiene que ser casi en el mismo prompt para que él tenga en cuenta la búsqueda. Vamos a escoger. ¿Vale? Ahí está. Ahí están los, el prompt 3 y el prompt 4. ¿Ok? Ahí está. ¿Vale? ¿Cómo se sintieron en la clase de hoy? ¿Se cumplió la expectativa de esta nueva sesión? ¿Sí? ¿Han sido un grupo participativo o han sido un grupo bastante especial? Ok, me alegra muchísimo. Recuerden, mañana la clase a las 7 de la mañana hora colombiana. No se la vayan a perder, por favor. Dice, ¿quiere decir acaso que la IA va a revisar cada artículo indexado a la base de datos que elija y va a realizar la revisión sistemática completa? No me queda claro hasta dónde llega la IA considerando que suele cometer errores. Siempre va a haber errores por parte de la inteligencia artificial, pero ustedes van a hacer la curaduría, van a hacer la inspección técnica. Por esa razón, de las revisiones que hace, yo le estoy pidiendo que en su preselección me genere una matriz de 60. ¿Yo qué tengo que hacer? Revisar esos 60 estudios. Y de esos 60 estudios yo hago la última selección. Ya no me quedo con 60. O sea, yo les voy a hacer, porque he hecho esto. Por ejemplo, si van a trabajar con ChatGPT, si van a trabajar con ChatGPT, pueden trabajar con Scholar GPT, ¿sí? activando, activando el piensa avanzado. O sea, aquí arriba debe quedar así, Scholar GPT 5.4 Thinking, que es el pensamiento avanzado. Y acá en la opción de abajito, dice pensamiento avanzado, tiene que estar el más ampliado. Y como si fuera poco, lo modifiqué. Entonces pongo aquí, el modelo avanzado, pensamiento ampliado y, pero aquí no me aparece investigación profunda. Lo haría así utilizando Scholar GPT.
O en su defecto, si no voy a utilizar Scholar GPT, busco pensamiento avanzado, pensamiento ampliado y finalmente esta opción que dice investigación avanzada. Activaría esas tres funciones y esto va a hacer que la respuesta se demore hasta media o más, porque va a estar el algoritmo trabajando en función. Si estuviera en Claude, activaría Opus, que es lo más avanzado, y el modo de investigación. Lo activaría. Si estuviera en Perplexity para hacer esto mismo, activo también, activaría, pues activaría el modelo avanzado. Él aquí me presenta varios modelos, Géminis, pues, todo esto está en la versión paga. Y también utilizaría investigación profunda. Pero aquí me está cobrando porque eso está solamente en las versiones pagas. Y no tengo versión paga de Perplexity. Vale, perfecto. Ah, que no ven nada. Dios santo, ese soy yo. Vamos a repetir. Si estoy en ChatGPT, si estoy en ChatGPT, puedo utilizar ScholarGPT, que es una base de datos, o Consensus, que también es otra base de datos, pero pongo ScholarGPT, me voy a la parte superior, selecciono el modelo más avanzado, que es este, Thinking, que es pensar por más tiempo. En pensamiento ampliado, escojo el más ampliado y, y ya, y ahí haría la consulta. Ese prompt de investigación. Si no lo voy a hacer con Scholar GPT, lo puedo hacer con GPT normal, escojo el más avanzado, pensamiento ampliado y aquí en el más escojo investigación avanzada. Eso en el caso de ChatGPT. En el caso de Claude, lo mismo. Me voy aquí, escojo Opus, que es lo más potente. Mire que dice más potente para trabajo exigente. Me voy acá, cojo investigación y ejecuto. Aumenta los niveles. Se demora, pero es más confiable. Mi gente bella, mi gente linda, pues llegamos a nuestra parte final. Dios me los bendiga a todos ustedes. Dios me los guarde. Y espero que nos veamos el próximo lunes, ¿ok? Gracias a todos ustedes. Chao.